Hoy vamos a analizar el tema 7, que versa en su totalidad sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por lo tanto, desde ya fundamental, lo tenéis en la imagen, conocer, memorizar la Ley 3195 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Vamos con ella. Como hacemos siempre y en base al análisis de todas las preguntas oficiales de todas las comunidades autónomas, de lo más a lo menos preguntado y por lo tanto de lo más a lo menos importante, encontramos en primer lugar el objeto, ámbito de aplicación y definiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como del empresario, también en materia de riesgos laborales, y en último lugar, los servicios de prevención, la consulta y participación de los trabajadores. Empezamos, como hemos dicho, con el primer punto, objeto, ámbito de aplicación y definiciones, y como hacemos siempre, para que nadie se pierda, establecemos el orden de los factores. Fijaros, en primer lugar, vamos a hablar de una serie de antecedentes, leyes anteriores, normas anteriores a la Ley 3195. Hablaremos también, que es muy sencillo, el objeto, es decir, a qué se dedica la Ley 3195, el ámbito de aplicación, a quién le vamos a aplicar la Ley 3195 y sobre todo a quién no se la vamos a aplicar, las definiciones que establece la ley, los principios básicos y los órganos fundamentales, que veremos que son tres, que establece la Ley 3195. Vamos con ello. Como podéis ver en vuestra pantalla, en primer lugar, de los antecedentes que hemos comentado, cosas anteriores, normas anteriores a la Ley 3195, fijaros, encontramos en primer lugar al que se conoce como padre de la medicina, del trabajo en este caso, Ramazzini, en 1633, se empieza a considerar, y ese dato es importante, como el padre de la medicina del trabajo. Fijaros que a continuación, importante, en 1919, la Organización Internacional del Trabajo, os recuerdo, es una organización que pertenece a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, establece los 8 convenios fundamentales en esta materia. Y además de quedarnos con el año 1919, la Organización Internacional del Trabajo, importante que nos quedemos con un convenio de esos 8 que es fundamental, y lo preguntan mucho, que es el convenio 155. El convenio 155 establece que es necesario que a los trabajadores se les vele por su seguridad e higiene en el trabajo, fundamental el convenio 155, repito, de la Organización Internacional del Trabajo. A continuación, y nos vamos acercando más ya a 1995, recuerdo, año de aprobación de la Ley de Prevención, importante una directiva de la Unión Europea. Os recuerdo que las directivas son un tipo de norma que establece la Unión Europea. Igual que en España, ¿verdad?, hay leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos. En la Unión Europea hay dictámenes, reglamentos y directivas. Muy bien. Una directiva que la tenéis abajo en naranja, la 89/391 de la Comunidad Económica Europea, en la directiva que aprueba la Unión Europea en el año 89, 1989, diciéndole a los Estados miembros: tenéis que aprobar una norma en vuestros países que proteja, que vele por la seguridad e higiene de los trabajadores. Por lo tanto, fundamental conocer esta directiva, repito, 89/391 de la Comunidad Económica Europea. En la directiva, repito, que le dice a los Estados miembros aprobar una norma en vuestros países que vele por la seguridad e higiene en el trabajo. Y gracias a esa directiva, fundamental conocerla, el numerito fundamental, aparece, ahora sí, la Ley 3195 de 8 de noviembre, que tenéis en pantalla, de prevención de riesgos laborales. Fundamental, evidentemente, la ley. Y fijaros que os pongo debajo de esa Ley 3195 la Ley 54 de 2003. En 2003 hubo una reforma importante de la Ley de Prevención. Es importante que al menos os suene que en ese año 2003, repito, hubo una reforma, pero la ley sigue siendo la Ley 3195 de prevención de riesgos laborales. Muy bien, pasamos a hablar, como hemos dicho, al objeto de la ley, es decir, a qué se dedica la ley. Fijaros en la parte superior de la imagen, es muy sencillo, ¿verdad? Nos dice que va a promover la seguridad y salud de los trabajadores, algo de sentido común, ¿verdad? En azul, fijaros que os pongo a quién va dirigida la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Fijaros que nos dice a las administraciones públicas, al empresario. Es fundamental que sepamos que la ley obliga una y otra vez al empresario, repite una y otra vez el concepto empresario. Por lo tanto, si nos preguntan quién tiene que hacer, quién está obligado a, según la Ley de Prevención, casi siempre va a ser el empresario. También va dirigido, evidentemente, a los trabajadores en cuanto a sus derechos y en cuanto a sus obligaciones, y finalmente a sus organizaciones representativas, sindicatos, delegados de prevención, que luego comentaremos y demás. Esta parte superior de la imagen, ¿verdad?, del objeto es muy sencillita. Lo que es un poco más complicado de entender es lo que pongo por debajo de la línea. Fijaros que dice la Ley de Prevención que las disposiciones de carácter laboral, os lo pongo en naranja, eso le quiere decir, lo que tenga que ver con el trabajo, sobre la Ley de Prevención, nos dice, va a tener el carácter de, fijaros, derecho necesario, mínimo, indisponible. Eso es fundamental.
Fijaros que necesario, mínimo, indisponible hace referencia a lo mismo, al mínimo que tenemos que respetar. Cuando una empresa vaya a crear un servicio de prevención, vaya a aplicar la ley de prevención, lo que dice la ley de prevención de materia laboral va a ser lo mínimo, necesario, indisponible. No vas a poder disponer de él, va a ser, repito, lo mínimo. Como mucho vas a poder conceder más, ¿verdad? Pero nunca vas a poder conceder menos. Por lo tanto, fijaros, necesario, mínimo, indisponible. Lo que suelen hacer en los test para confundiros es poner en vez de necesario, facultativo o potestativo, que sería lo contrario. Mínimo os ponen máximo, en indisponible os ponen disponible. No, no, no. Derecho necesario, mínimo, indisponible. Es lo mínimo. Hay que respetarlo. Concede más si quieres, empresario, pero nunca menos. Pasamos a hablar del ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Os pongo en la parte superior de la imagen, si os fijáis, a quién se le aplica la Ley de Prevención. Fijaros que en primer lugar nos dice que se va a aplicar al funcionario o al personal estatutario, también al personal laboral. Y fijaros, una regla un poco especial, nos dice la ley que en aquellas cooperativas, os cuento un poco el régimen de las cooperativas. En las cooperativas el socio puede aportar capital, ¿verdad?, dinero, o si no tiene capital puede aportar su trabajo personal, es decir, ir a trabajar en vez de aportar dinero. Muy bien. Al socio de una cooperativa que aporte capital no se le va a aplicar la ley de prevención, pero al socio que aporta trabajo personal sí se le va a aplicar la ley de prevención. Y fijaros que por debajo de las cooperativas encontramos a los centros militares. A los centros militares se le va a aplicar la ley de prevención, pero adaptando la ley a sus particularidades. Debajo de esa imagen, debajo de esos centros militares, fijaros que os digo a quien en principio no se le va a aplicar la ley de prevención. Fijaros que aparece policía, seguridad, resguardo aduanero, protección civil, peritaje forense y las Fuerzas Armadas. A estos va a depender, en principio no le vamos a aplicar la ley de prevención, pero va a depender en concreto de sus funciones, de las funciones que esté realizando en concreto el policía. Imaginaros un policía que está siguiendo a una banda de narcotraficantes durante 2 semanas, a ese por sus particularidades, por sus funciones, ¿verdad?, no se le puede aplicar la ley de prevención. Sin embargo, al policía que está en la oficina pasando denuncias de 8 de la mañana a 3 de la tarde, sí se le puede aplicar la ley de prevención, no hay nada que se lo impida, ¿verdad? Por lo tanto, en este grupo de profesiones va a depender de las particularidades en concreto para saber si se le aplica o no. En principio no le aplicamos, pero va a depender, repito, de sus particularidades. Y fijaros en la parte inferior de la imagen, lo que más suele preguntar es lo que está totalmente excluido. Es decir, aquí no tenemos que pensar si adaptamos o no a las particularidades de sus funciones. Fijaros, el servicio de hogar familiar lo conocemos como las labores domésticas, ¿verdad? En ese caso no se le va a aplicar, va a estar totalmente excluido la ley de prevención de su ámbito de aplicación. Pasamos a hablar de las definiciones que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Os he puesto en la imagen, como podéis ver, las más importantes, las que más suelen preguntar, aunque hay otras, pero son muy sencillitas. Fijaros, sobre todo lo que suelen hacer es, cuando os preguntan, por ejemplo, por la primera, riesgo laboral, os ponen las definiciones, por ejemplo, riesgo laboral grave e inminente para confundiros. Por lo tanto, lo fundamental va a ser que no confundamos los diferentes conceptos que establece la Ley de Prevención. Fijaros en riesgo laboral, fundamental, que nos quedemos con la palabra, os lo pongo en naranja, de posibilidad. El riesgo laboral es la posibilidad de sufrir un daño derivado del trabajo. Sin embargo, fijaros, justo debajo, que un riesgo laboral grave e inminente no sería simplemente una posibilidad, ¿verdad? Riesgo laboral grave e inminente es aquel que yo veo que se va a producir, que a ciencia cierta podemos decir hay un 99% de posibilidades de que se produzca, ¿verdad? Por lo tanto, no va a ser la simple posibilidad. Fijaros que os lo pongo en naranja, va a ser aquel que resulte probable racionalmente. Es decir, yo lo veo y racionalmente se va a producir. Luego debajo, fijaros, os pongo la definición de equipo de trabajo. Nos dice que es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo, algo sencillo, ¿verdad? Pero cuidado con la definición de los EPI, los equipos de protección individual, que sabéis que se conocen con las siglas EPI, equipo de protección individual. Fijaros que nos dice que es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador. No confundamos, por lo tanto, la definición de equipo de trabajo con la de EPI. Y ya os digo que lo fundamental no va a ser sabernos todas las definiciones al dedillo, sino va a ser simplemente señalar aquellas palabritas, como os pongo, por ejemplo, en riesgo laboral, posibilidad, ¿verdad? Como repito, señalar aquellas palabritas que nos van a hacer diferenciar uno u otros conceptos. Muy bien, pasamos, como podéis ver en la imagen, a hablar de los principios que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Os he puesto en naranja los más importantes, los que más suelen preguntar. Fijaros en los dos primeros. Existen dos tipos de riesgos, los riesgos que se pueden evitar, ¿verdad? Y hay otros riesgos que por mucho que hagamos no se van a poder evitar nunca, no se va a poder disminuir al 0%, ¿verdad?, la probabilidad de sufrir un daño derivado del trabajo. Por lo tanto, fijaros,
Los riesgos que se pueden evitar, los evitamos, evitar los riesgos. Sin embargo, con los riesgos que no se pueden hacer, ¿qué hacemos? Los evaluamos para minorarlos lo máximo posible. Por lo tanto, evitamos los riesgos y evaluamos los riesgos que no se pueden evitar. También fijaros, recordar que siempre la persona es más importante que el trabajo, ¿verdad? Por eso, fijaros en la letra D, adaptamos el trabajo a la persona. También importante, fijaros la letra H, que lo preguntan bastante. Siempre encontramos la protección colectiva, ¿verdad? La protección que es para todos y la protección individual, por ejemplo, una mascarilla. Pues fijaros, siempre lo primero va a ser el ¿qué? La protección colectiva. Solo cuando la protección colectiva no sea necesaria, no sea suficiente, ¿verdad?, vamos a utilizar la protección individual. Por lo tanto, anteponemos la protección colectiva a la individual. El resto de principios son muy sencillitos. Fijaros, combatir los riesgos en su origen, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la prevención y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Son principios muy sencillos, ¿verdad? Sobre todo, cuidado con los que os pongo en naranja, que es con los que nos van a intentar engañar. Muy bien, pasamos a hablar de los órganos que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y fijaros, vamos a utilizar una regla muy sencillita para recordar los 3 órganos fundamentales de los que habla la Ley de Prevención. Y lo que suelen hacer, como siempre, lo mismo. Fijaros, si os preguntan, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que es el que tenéis arriba del todo en azul, lo que van a hacer para confundiros es poneros en las definiciones, ¿verdad?, el resto de los órganos. Por lo tanto, lo fundamental que va a ser identificar rápido, con una palabrita nos vamos a quedar, para, repito, identificar y que no nos confundan con el resto de órganos. Fijaros, en primer lugar, con el Instituto Nacional de la Seguridad y Higiene en el Trabajo, nos vamos a quedar que en el instituto vive el científico. Por lo tanto, ¿el instituto qué es? El órgano científico. Repito, instituto científico. En verde lo tenéis. La inspección ¿a qué se dedica? La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A vigilar y controlar, ¿verdad? Algo muy sencillo. Inspección, vigilar y controlar. Y fijaros, en último lugar, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué hace la comisión? Es el órgano asesor, asesora. Hacemos una recopilación. Recordad, en el instituto vive el científico. La inspección vigila y controla. Y la comisión, órgano asesor. Con estas simples palabritas nunca nos van a confundir, vamos a tener seguro bien la pregunta que nos ponga. Muy bien, analizamos como siempre algunas preguntas oficiales. Fijaros esta del Servicio Riojano de Salud de 2006. Nos pregunta, dice, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no será de aplicación a aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan. Y fijaros de las opciones de respuesta, nos dice la primera, los empleados públicos, si se le aplica, personal estatutario también, sea temporal o no. Y fijaros la opción de respuesta número 3, que es la que nos pide policía, seguridad y resguardo aduanero. Recordad que hemos dicho que en principio a ellos no se le va a aplicar. Recordar el ejemplo que hemos puesto del policía que está pasando las denuncias o el policía, ¿verdad?, que está siguiendo durante 3 semanas a una banda de narcotraficantes. En función de las particularidades, al primero se le va a aplicar, al segundo no. Fijaros en esta pregunta oficial del Servicio Gallego de Salud de 2009, nos pregunta, según la Ley de Prevención, ¿qué es riesgo laboral? Y recordad que hemos dicho riesgo laboral es posibilidad y daño, ¿recordáis? La opción de respuesta número 3, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Analizamos también esta pregunta del Servicio Riojano de Salud, más reciente, de 2015, y fijaros que nos dice, las disposiciones de carácter laboral, es decir, lo que hable de que tenga que ver con el trabajo, la Ley de Prevención, va a tener el carácter, y recordar, derecho necesario, mínimo, indisponible, la opción de respuesta número 3. Y fijaros como, por ejemplo, en la 1, lo hemos comentado, ¿verdad?, en vez de indisponible, tú no puedes disponer de él, pones disponible. No, disponer significa que puedes cambiarlo, ¿verdad? Indisponible, lo mínimo que tienes que respetar. Muy bien, como hacemos siempre, para resumir este primer punto, vemos los aspectos más importantes. Fijaros, hemos hablado al principio de los antecedentes, es decir, de la normativa anterior a la Ley de Prevención 3195, y recordad que hemos hablado del padre de la medicina del trabajo, 1633, recordad Ramazzini. También hemos hablado de la Organización Internacional del Trabajo, 1919, los 8 convenios, y recordar, fundamental por lo menos, recordar el convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo. También importante la Directiva 89/391 de la Comunidad Económica Europea. Recordad que hemos dicho que es la norma que le pide a España, le obliga a España a aprobar en su territorio una ley, una norma que verse, que proteja
la seguridad y salud de los trabajadores y finalmente hemos hablado, recordar, fundamental, la Ley 3195 de prevención de riesgos laborales y una modificación muy importante que se produjo en 2003. Hemos hablado después, recordar, del objeto, es decir, a qué se dedica la Ley de prevención, que era muy sencillito. Sobre todo lo más complicado de recordar era que todo lo que dijese de carácter laboral iba a ser derecho necesario, mínimo e indisponible. Y luego recordar que hemos dicho a quién se le aplica y a quién no la ley de prevención y recordar fundamental, sobre todo, preguntan mucho a quién no se le aplica nunca el servicio de hogar familiar y recordar también a aquellos que en principio van a estar excluidos, pero va a depender de sus funciones, de sus particularidades, es decir, de su trabajo día a día, recordar policía, seguridad, resguardo aduanero, todos estos van a depender de qué funciones realizan en concreto. También hemos comentado, recordar, las definiciones básicas de la ley de prevención. Recordar, hemos dicho riesgo, la posibilidad de sufrir un daño. Riesgo laboral grave e inminente es aquello que racionalmente se va a producir. Recordad también que hemos hablado de equipo de trabajo, de los EPI, los equipos de protección individual. Hay otras definiciones, recordad, pero estas son las más importantes, las más complicadas. Luego, recordad también muy importante los principios. Recordad que hemos dicho que los riesgos que se pueden evitar los evitamos, sin embargo, los riesgos que no se pueden evitar los evaluamos para minorarlos. También hemos hablado de la prioridad de la protección colectiva a la individual, siempre antes la protección colectiva antes que la individual. También hemos dicho, recordar, puesto que lo importante es la persona, adaptamos el trabajo a la persona. Y luego recordar los tres órganos fundamentales de los que hemos hablado y los trucos que hemos dicho. En el instituto vive el científico, la comisión es el órgano asesor y la inspección lo que hace, como siempre, es vigilar y controlar. Muy bien, con esto cerramos el primer punto de la sesión de hoy, el objeto, ámbito de aplicación y definición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Vámonos al punto segundo, a los servicios de prevención. Bien, pasamos a hablar de la definición de prevención. Fijaros que nos dice la imagen que prevención es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa. Eso es importante, fijaros, la prevención no está ni al principio, ni al final, ni en el medio, no está en las fases más peligrosas, está en todas las fases de la empresa, en absolutamente todas las fases que tiene la actividad empresarial de la empresa de la que estemos hablando, la prevención va a estar presente. Fijaros que nos dice la parte inferior de la imagen, con el fin de evitar o disminuir los riesgos. Claro, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos dicho antes. Evitamos los riesgos que se pueden evitar y evaluamos los riesgos que no se pueden evitar para disminuirlos. Pasamos a hablar de las posibilidades que tiene el empresario para llevar la prevención en su empresa, que fijaros básicamente son 4. En primer lugar, el empresario puede optar por llevar él mismo la prevención y fijaros que es importante, regla general, cuando su empresa tenga hasta 10 trabajadores. También dice la ley que ha de ejercer su actividad el empresario de forma habitual en el centro de trabajo y ha de tener la capacidad suficiente para ello. Y además no tenemos que estar en actividades empresariales de las citadas como peligrosas. Imaginaros, por ejemplo, una central nuclear. En una central nuclear, aunque tuviese menos de 10 trabajadores, nunca el empresario va a poder llevar la prevención. Excepción a esta regla general, el empresario también va a poder llevar la prevención de su empresa con los mismos requisitos cuando la empresa tenga hasta 25 trabajadores, si esos 25 trabajadores están en el mismo centro de trabajo. Si la empresa, repito, tiene hasta 25 trabajadores, pero están todos en el mismo sitio, en el mismo centro de trabajo, el empresario también va a poder llevar la prevención. Segunda opción que tiene el empresario, fijaros, que uno o varios de sus trabajadores lleven la prevención. Ya tenemos 2. El tercero, que el empresario cree dentro de su empresa un servicio de prevención, el que se conoce como servicio de prevención propio. Y cuarta opción que tiene el empresario sería, ¿verdad?, contratar una empresa externa para que lleve la prevención. Servicio de prevención ajeno. Fundamental las 4 posibilidades que tiene el empresario. Y fijaros, muy sencillo, me lo vais a contestar vosotros. ¿Cuándo, de estas 4 opciones, cuándo es necesario que existan auditorías independientes, es decir, empresas externas que vengan a comprobar que se está cumpliendo la normativa en prevención? En todos los supuestos, menos, ¿verdad?, en servicio de prevención ajeno. Cuando el servicio de prevención sea ajeno, no es necesario que venga una auditoría externa independiente a analizar si cumplimos o no la normativa en prevención, ¿verdad?, porque esa empresa externa ya ha pasado sus auditorías, su sistema de homologación que se conoce. Fundamental, repito, las 4 posibilidades que tiene el empresario. Asumirla él mismo, contratar a uno o varios trabajadores, servicio de prevención propio y servicio de prevención ajeno. Muy bien. Y pasamos a hablar de las especialidades. Fijaros que nos dice la ley, y es muy importante, que un servicio de prevención como mínimo, repito, como mínimo, debe
tener 2 de las 4 especialidades que os pone abajo. Fijaros, medicina del trabajo, ergonomía, seguridad en el trabajo e higiene industrial. De estas 4, al menos como mínimo, repito, 2 deben estar presentes en el servicio de prevención. Y vamos a utilizar una regla mnemotécnica para acordarnos de estas 4 ramas, de estas 4 especialidades. Fijaros que Messi, si cogemos al jugador del Barcelona, Messi, le ponemos una H, cuidado, le quitamos una de las 2 S y le ponemos una H, coincide con la M de medicina, la E de ergonomía, la S de seguridad en el trabajo y la HI de higiene industrial. Messi, por lo tanto, nos contesta a la duda de cuáles son las especialidades que va a tener que tener un servicio de prevención y, fundamental, recordar, al menos 2 de las 4, como mínimo, deben estar presentes en un servicio de prevención. Analizamos esta pregunta oficial del Servicio Vasco de Salud de 2006. Fijaros que nos dice quién es el máximo responsable de prevención de riesgos laborales en la empresa. Lo hemos dicho antes, ¿recordáis? Si os preguntan quién es el obligado, es que no tenéis que leer más. Siempre el empresario. Muy bien, hacemos un resumen de lo que hemos comentado en este segundo punto. Lo tenéis ahí en la imagen de los servicios de prevención. Recordar la definición de prevención, importante, que está en todas las fases de la empresa y lo que hace va a ser disminuir o evitar los riesgos, dependiendo de si los riesgos se pueden evitar o no los podemos evitar del todo. Recordar también, fundamental, las 4 posibilidades que tiene la empresa para optar por un sistema u otro. Recordad que hemos dicho que el empresario puede llevar él mismo la prevención en empresas de hasta 10 trabajadores y, excepción, incluso hasta 25 trabajadores si es en único centro de trabajo. Puede optar por contratar a uno o varios de sus trabajadores, puede optar por crear un servicio de prevención propio o puede contratar una empresa externa, servicio de prevención ajeno. Y recordad que hemos dicho cuáles son las especialidades dentro de los servicios de prevención. Como mínimo tienen que estar presentes 2 de las 4 y recordad que Messi nos contestaba a la pregunta de cuáles son esas especialidades. Recordar, medicina del trabajo, ergonomía, seguridad en el trabajo e higiene industrial. Repito, como mínimo 2 de esas 4 tienen que estar presentes siempre en un servicio de prevención. Con esto cerramos el punto segundo, los servicios de prevención. Vámonos con el tercer y último punto, consulta y participación de los trabajadores. Bien, fijaros en la imagen, como hacemos siempre, vamos a hablar en primer lugar de los derechos y obligaciones de los trabajadores y del empresario, fundamental, de los representantes de los trabajadores, que os recuerdo que son de los delegados de prevención, y el órgano paritario y colegiado en la prevención, que es el Comité de Seguridad y Salud, y finalmente hablaremos de un punto fundamental, que es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Bien, como veis en la imagen, vamos a hablar de los derechos y obligaciones, como hemos dicho, tanto de los trabajadores como del empresario en materia de prevención. Fijaros que dentro de los derechos, muy sencillito, nos dice la ley de prevención que es un derecho del trabajador una protección eficaz. Y por favor, eso de eficaz, importante, lo señalamos con rojo porque es como el primer principio. El primer principio de la prevención sería que la protección tiene que ser eficaz. Luego, fijaros que los trabajadores también tienen derecho a la información, consulta, participación y formación en materia preventiva. Os recuerdo algo fundamental, lo tenéis en la parte de obligaciones. Nunca el coste de la formación, jamás, nunca el coste de las medidas de seguridad puede ir al trabajador, jamás. Siempre va a ser el empresario el que asuma el coste tanto de la formación como de las medidas de seguridad en el trabajo. También, fijaros, un derecho de los trabajadores sería el de paralizar la actividad ante un riesgo grave e inminente. Si un trabajador ve que, por ejemplo, el muro de su oficina se va a caer, riesgo laboral grave e inminente, tiene el derecho, evidentemente, de salir corriendo para que no se le caiga el muro encima. Y fijarlo en último lugar, que luego lo comentaremos, el trabajador tiene derecho a la vigilancia de su estado de salud. Y en cuanto a las obligaciones, estamos de acuerdo que lo que son derechos para los trabajadores suponen a su vez, ¿verdad?, obligaciones para el empresario. Lo hemos dicho antes, recordad, si os preguntan quién es el obligado a, dejar de leer, os vais al empresario y la marcáis. Y fijaros también, lo hemos dicho y lo repito, nunca el coste ni de la seguridad ni de la formación lo va a asumir el trabajador, jamás. Y os recuerdo, además, que la formación debe darse dentro de la jornada laboral. Excepcionalmente se podrá dar fuera, pero tendrán que minorarse las horas al día siguiente de trabajo. Es decir, si yo trabajo hasta las 6 de la tarde y me tengo que quedar 2 horas más a pasar un curso de formación, al día siguiente iré 2 horas menos a trabajar. Fundamental. Muy bien, pasamos a hablar de los representantes de los trabajadores en materia de prevención y fijaros, lo primero sería hablar de los delegados de prevención. Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores elegidos por ellos mismos en materia de prevención. Y tenéis en la imagen, fijaros, una tabla que es fundamental. Esa tabla nos dice, por tantos trabajadores en esa empresa, tantos delegados de prevención. Y fijaros que nos dice
de 50 a 100 trabajadores, 2 delegados de prevención. Y va sumando de uno en uno. Fundamental conocer esa clasificación, esa tabla. La clase de hoy, la sesión de hoy, no nos vamos a detener más en ello porque no es estratégico, ¿verdad? Pero por favor os pediría que esa tabla nos la aprendamos porque la preguntan. Fundamental que sepamos, dependiendo de cuántos trabajadores haya en esa empresa, tantos delegados de prevención va a haber. Y fijaros, en la parte inferior de la imagen os pongo un órgano fundamental que os he comentado anteriormente, el Comité de Seguridad y Salud. Fundamental, que lo preguntan mucho. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano, en primer lugar, paritario. Paritario quiere decir que va a tener mitad y mitad de alguien. ¿De quién? Del empresario y de los representantes de los trabajadores, generalmente de los sindicatos. Repito, órgano paritario, 50% representantes del empresario, 50% representantes de los trabajadores. Órgano colegiado, os recuerdo que un órgano colegiado es aquel que tiene 3 o más miembros de participación. Por lo tanto, el Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación. ¿Cuándo en una empresa va a haber el Comité de Seguridad y Salud? Cuando esa empresa tenga 50 o más trabajadores. Si una empresa cuenta con 50 o más trabajadores, va a existir Comité de Seguridad y Salud. Y otro aspecto fundamental del Comité de Seguridad y Salud sería que supiese decirme cuándo se va a reunir. La regla general nos dice cada 3 meses, es decir, trimestralmente se va a reunir el Comité de Seguridad y Salud. ¿Se puede reunir con menor periodicidad? Sí, si lo pide alguna de las partes, pero la regla general, cada 3 meses se va a reunir el Comité de Seguridad y Salud. Muy bien, como hemos comentado, vamos a pasar a hablar de la vigilancia de la salud. Entenderéis por qué para los profesionales sanitarios es especialmente importante este punto. Fijaros, lo tenéis en la parte superior de la imagen. La primera regla general nos dice que es necesario el consentimiento del trabajador para poder practicarle un reconocimiento. Sin embargo, como toda regla general, ¿verdad?, tiene sus excepciones. ¿Cuándo no va a ser necesario el consentimiento del trabajador? Muy sencillo, cuando lo diga la ley, cuando pueda poner en peligro la vida de terceras personas. Hablemos de clientes, por ejemplo, o de compañeros de trabajo, y fijaros en la parte central de la imagen, cuando sea imprescindible para evaluar los efectos sobre la salud del trabajador de las condiciones laborales. En esos 3 casos no va a ser necesario el consentimiento del trabajador, pero recordar que la regla general dice es necesario el consentimiento del trabajador. Otro punto importante sería aquel que nos contesta la duda de ¿puede el empresario acceder a los reconocimientos médicos? Nos dice la ley, y es taxativa en eso, que no. Salvo que el trabajador consienta, al empresario nunca se le van a dar los resultados de la salud, de la vigilancia de la salud, de los reconocimientos. ¿Qué se le va a dar al empresario? Muy bien, si el trabajador es apto o si no es apto, pero nunca, repito, los resultados de ese reconocimiento médico, los resultados de la salud. ¿A quién sí va a poder acceder, y es de sentido común, a esos resultados? El personal médico que practique esos reconocimientos y también las autoridades sanitarias, pero repito, nunca el empresario, salvo que evidentemente consienta el trabajador. Fijaros en la parte inferior de la imagen, nos dice, nos comenta, nos aclara si es posible que la vigilancia de la salud se dé más allá de la finalización de la relación laboral. Y estamos de acuerdo que existen profesiones, ¿verdad?, en que los resultados negativos de las condiciones laborales en la salud del trabajador se pueden mostrar, ¿verdad?, mucho tiempo después. Imaginar, por ejemplo, un trabajador que está en una central nuclear, ¿verdad?, está sufriendo una radiación y eso se ve 10, 15, 20 años después. A esos trabajadores se le va a prolongar la vigilancia en la salud aunque hayan finalizado su relación laboral. Y luego fijaros que nos dice la parte inferior de la imagen, que nos toca mucho como profesionales sanitarios, aquellos profesionales sanitarios que se dediquen dentro de la prevención a la vigilancia y control de la salud van a tener que tener competencias técnicas, formación y capacidad acreditada para poder llevar a cabo esa vigilancia de la salud. Muy bien, analizamos esta pregunta del Servicio Andaluz de Salud de 2003. Fijaros que nos dice, en caso de tener que constituir un comité de seguridad y salud, esto lo va a formar ¿quién? Y recordad que hemos dicho que los comités de seguridad y salud eran un órgano paritario. ¿Por qué paritario? Porque estaba formado 50% por representantes del empresario, 50% representantes de los trabajadores, ¿verdad? Pues fijaros en la opción de respuesta número 4 que nos dice los delegados de prevención y el empresario y sus representantes en número igual al delegado de prevención. Órgano paritario, ¿verdad? Esta pregunta de 2004 del Servicio Vasco de Salud, fijaros que nos dice, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se va a constituir un comité de seguridad y salud en aquellas empresas que tengan al menos, y recordad fundamental, 50 o más trabajadores. Fundamental ese dato, la opción de respuesta número 2. A partir de 50 trabajadores, incluyendo el 50, una empresa va a estar obligada a tener un comité de seguridad y salud. Recordad, el órgano paritario y colegiado de participación.
Bien, como hacemos siempre, hacemos un resumen de este tercer punto, el que versa sobre la consulta y participación de los trabajadores. Recordar los derechos y obligaciones en materia de prevención. El principal obligado hemos dicho que iba a ser siempre el empresario. Recordar los derechos más importantes de los trabajadores en materia de prevención serían que la protección tiene que ser eficaz. Recordar también que el trabajador tiene derecho, por ejemplo, a la formación, ¿verdad? Y recordar que nunca los costes en formación, ni los costes en formación ni los costes en seguridad, van a ser asumidos por el trabajador, siempre lo van a ser por el empresario. Luego recordad que hemos hablado de los representantes de los trabajadores en materia de prevención, de los delegados de prevención, y la tabla que hemos visto que nos contesta a tantos trabajadores, tantos delegados de prevención, importante esa tabla. Y luego hemos hablado del Comité de Seguridad y Salud, ¿verdad?, que es el órgano paritario, recordar, y colegiado de participación en materia de prevención, que se va a reunir como mínimo cada 3 meses. ¿Y cuándo va a haber un comité de seguridad y salud en una empresa? Muy fácil, cuando haya 50 o más trabajadores. Finalmente hemos hablado de la vigilancia de la salud, recordar, fundamental como profesionales sanitarios. Hemos dicho, regla general, necesario el consentimiento del trabajador para que se pueda dar esa vigilancia de la salud, pero como siempre hay excepciones, recordar cuando lo diga la ley, también cuando pueda suponer el estado de salud del trabajador pueda suponer un peligro, ya sea a terceras personas como clientes, por ejemplo, o para compañeros, y cuando sea necesario o obligatorio para evaluar los efectos del trabajo, de las condiciones laborales en la salud del trabajador. También hemos hablado, recordar que la vigilancia de la salud se puede prolongar más allá de la finalización de la relación laboral, porque las posibles repercusiones negativas, ¿verdad?, en la salud del trabajador se puedan dar en el futuro. Muy bien, con esto hemos cerrado el tema 7, os recuerdo el tema de la Ley 3195 de prevención de riesgos laborales. Recordar, hemos hablado del objeto, ámbito de aplicación y las definiciones, de los servicios de prevención y, en último lugar, de la consulta y participación de los trabajadores. Os recuerdo mi correo electrónico gonzalo.blaya@aulaplusformacion.es para que me enviéis no solo las dudas de este tema, sino las dudas de todos los temas